charla súper, súper actual, José. Así que, bueno, estamos para escucharte y para disfrutar. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por el espacio de poder dar esta charla, conferencia a SAIM, Simon y por supuesto a la Universidad SEMA, donde también soy docente en la maestría. Así que bueno, empezamos. Sé que tenemos poco tiempo, así que vamos a intentar ser rápidos y por lo menos que se lleven algunos temas de esta presentación. Este desafío que nosotros lo hicimos a través de un partner en España fue de entender un poco el comportamiento del consumidor y cómo estaba impactando de alguna manera la guerra y de alguna manera entender cómo a través de la escucha social digital, cómo estaba afectando esto al consumo, especialmente el tema de la compra de productos alimenticios. Entonces, para centrar un poco este trabajo, siempre, ¿no? Digamos, hay que hacer preguntas, ¿no? Y las preguntas tienen que ver con cómo es el comportamiento del mercado de la alimentación en España y cómo impacta la guerra en la conversación de los usuarios cuando se refieren a productos alimenticios en general. Entonces, un poco haciendo de docente, y voy a explicar un minuto, siempre tenemos el tema de la etnografía. Acá vemos a Malinowski, que los que han estudiado algún tema de ciencias sociales entenderán lo que es la etnografía, es decir, estar en el sitio con las personas y entender un poco de qué están hablando, cómo están hablando, e interactuar y ser parte de ello. Respecto a lo que es el social listening, es decir, escuchar, transformar la etnografía en el concepto que sería netnografía, es decir, estar en la red, participar, escuchar, ver, sentir, etcétera. Digamos, participar en las emociones, en las sensaciones, en los sentimientos, y de alguna manera entender ese comportamiento desde el punto de vista de lo que sería ahora, en este siglo XXI, en el año 2022, la interacción a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo lo hacemos a esto? Porque mucha gente, y acá me voy a detener un poquito, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? O sea, nosotros utilizamos lo que se denominan robots. Estos robots de escucha son lanzados a la red y se le dan unos comandos. Los comandos son palabras claves. En este caso, comida, comer, alimentación, alimentos, cerdo, lácteos, pollos, pescados, frutas, congelados, guerra, conflicto. Estas palabras que nosotros lanzamos a la red, especialmente Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, cualquier red social, y también obviamente los medios digitales, van buscando y cuando encuentran la palabra, lo que hace el robot es tomar toda esa frase en la red social que sea y la guarda en una base de datos nuestra. Entonces, ¿qué sacamos? El autor, la fecha y hora que se hizo el comentario. Obviamente estamos hablando siempre de comentarios públicos que se hacen en redes de forma pública. Y eso lo guardamos en base de datos. Entonces, generalmente cuando hacemos un trabajo de investigación, lo primero que tenemos que definir son estas keywords. Las keywords son básicas en el momento de entender qué está pasando para después nosotros poder traquear esa data y poder guardarla dentro del sistema. Entonces, aquí hay un pequeño vídeo que les quiero compartir para que ustedes vean, o sea, realmente uno tiene una palabra y sale, pero acá lo van a ver. Es algo que funciona a una velocidad monstruosa. Y entonces eso que están viendo ahí, por ejemplo, es Twitter, donde estamos traqueando una palabra y eso se está guardando automáticamente, que la encuentra, la va guardando, la encuentra, la va guardando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos generando así todos estos comentarios, millones, en este caso, en el tracking que hicimos, estamos hablando de 45 millones de datos, o sea, es monstruoso. Los robots han traído muchísima data, obviamente de conflicto se sigue hablando porque sigue estando el conflicto, y lo que a nosotros nos interesa en esta escucha etnográfica
es entender los hábitos y consumos de lo que era la compra de alimentación en España. Entonces, una vez que encontramos toda esa data, lo que generamos son clusters. ¿Clusters qué son? A través de algoritmos de inteligencia artificial, nosotros vamos uniendo, esto lo hace la máquina sola, y ahora les voy a mostrar, va uniendo conceptos por proximidad, y esto lo hace a través de un algoritmo que utiliza distancias vectoriales, entonces va generando estas conversaciones que están pasando en la red, se van agrupando de alguna manera, y a ver si puedo compartir, me indican si lo pueden ver. Un momento. Lo pueden ver aquí en mi pantalla, esto está en tiempo real, ¿lo ven ahí? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir ok? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, estas son aproximadamente, entonces debe haber 1.000.000 de conversaciones aquí. Se ven. Entonces, gracias. Entonces, en este 1.000.000 de conversaciones ustedes dicen, bueno, pues esto es una locura, ¿cómo hago yo para entender esto? Pero claro, de aquí tenemos que, digamos, el analista, nosotros somos un equipo interdisciplinario, sociólogos, sociólogas, psicólogas, etcétera, tienen que entender, y bueno, vamos a ver, esto es lo que están hablando. Pero fíjense, vamos a ir estos centroides, estos puntos blancos, vamos a ver de qué tema están hablando, obviamente después hay que hacer, y ahora lo voy a explicar cómo sigue. Fíjense, esto es pollo, ¿no? Este tema que se está hablando aquí es pollo, este centroide. Vamos a ver este otro centroide, alimentación. Pero después hay temas como estos que ven aquí abajo, fíjense, o esto de aquí arriba, esto lo voy a ver muy brevemente. Esto es todo lo que tiene que ver con este clúster, tiene que ver con todo lo que es productos del mar, y mejillones, langostinos, gamba, etc. Y que si se fijan aquí, está vinculado este clúster con este otro de aquí, que tiene que ver con lo que es comida japonesa. Entonces, de alguna manera hay vínculos que nosotros intentamos encontrar y ver de las conversaciones que se están dando. Y fíjense aquí, porque cuando hablamos de Big Data y al analizar tantos millones de datos, lo importante acá es encontrar y descubrir cosas nuevas, porque de eso se trata esto de la data, descubrir conexiones no pensadas. Y fíjense aquí, qué interesante. Esto de aquí tiene que ver con familia, comida vegana, todo esto tiene que ver un poco con lo vegano, con lo alternativo. Y esto tiene que ver aquí con lo que es embarazo y parto. Y fíjense que aquí hay una relación que hay que estudiarla, obviamente, que no es parte de esta investigación, pero salen los clústeres cuando analizamos millones de datos, que la gente en España que está embarazada, o que está... Perdón, José, acá me están avisando que no están viendo la pantalla. ¿No la están viendo? La audiencia no. Los que estamos como panelistas sí, pero la audiencia no. Ah, bien, bueno. Algunos me están avisando. Ponelo en modo presentación. Sí, a ver. No, lo que pasa es que yo estoy accediendo a un servidor en estos momentos. Bueno, sigo con el... Okay. Lástima. Algunos dicen que se ve bien. Ah, bien, bueno. Ahora se ve, bueno, vamos. Seguí, perdón la interrupción. Sí, puede ser por el ancho de banda. Voy a dejar esta. Y esta la ven, esto es, que está a mi derecha de color violeta, magenta, es lo que tiene que ver con el vínculo de lo que es veganismo, y esto que está aquí de color rojo tiene que ver con lo que tiene relacionado a embarazo. Entonces hay vínculos, que en este caso son amor y familia, que son esos centroides que vinculan estos dos clústeres, y que de alguna manera, voy a seguir con la presentación, y que de alguna manera, estoy hablando de estos vínculos de aquí abajo, de alguna manera nos están definiendo qué está pasando. Pero después de esto, lo que sigue es, como todo comunica, podemos analizar absolutamente todo, desde los emojis utilizados hasta lo que tiene que ver con, obviamente, los escritos propios, hashtag, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay
de esta parte de los emojis y podemos analizar cada emoji, qué está comunicando, de qué manera lo está comunicando. Y de la misma manera, cuando trabajamos ya con los contextos, es decir, entender un poco más, de hacer un doble clic en estos clústeres y entender, bueno, cuando hablamos de comer, ¿a qué nos estamos refiriendo con la comida? En el caso de España, por ejemplo, el pollo, a diferencia de Argentina, que somos más carnívoros, tiene una valoración muy alta, mucho más alta, y mucho más, les diría, con menciones mucho más positivas en el caso de lo que era el pollo por sus posibilidades, ¿no? De la misma manera, podemos analizar hashtags cuando hablamos de comida, de qué se está hablando, ¿no? Y que, bueno, en algún caso, en el caso de comida, había una cierta preocupación por la guerra y que cómo podía llegar a afectar esto en el abastecimiento de productos de alimentación. Obviamente esto es un estudio larguísimo, pero la idea es entender que ustedes puedan de alguna manera apreciar la capacidad y potencialidad que nos dan este tipo de herramientas. Bueno, finalmente hay dos temas que me interesa compartir, que es el tema de la parte emocional. Una cosa es el sentimiento, es decir, ¿por qué la gente está preocupada? O sea, claramente estamos hablando en esta base de datos de millones de usuarios hablando, el 85% tiene una alta preocupación por la escasez de productos alimenticios y que de alguna manera este impacto que está teniendo en la economía puede llegar a ser fuerte, ¿no? Y luego las emociones, o sea, principalmente hay dos. Primero es una emoción que está incrementándose en España, que tiene que ver con el tema de la inflación, porque no se vivió nunca una situación inflacionaria en España, y que tiene que ver con el incremento de los productos, que día a día o semana a semana hay un remarque, o se van remarcando. Y también otro elemento tiene que ver con la tristeza, una emoción o emociones básicas, ¿no? Que de alguna manera transmiten a través de sus comentarios en las redes sociales sobre el tema del conflicto. Esto es muy interesante desde el punto de vista, porque se pueden ir vinculando distintas cosas, desde lo emocional, desde lo sentimental y desde la demanda de los productos que se pueden llegar a necesitar, pedir, o que pueden llegar a estar en corto en temas de abastecimiento y etcétera, ¿no? Hay más para comentar, yo sé que estoy justo de tiempo, simplemente, bueno, dejar al final para las preguntas y respuestas,